Hola, Dios te bendiga nuevamente, soy tu amiga y hermana Karen Danesa. Antes de iniciar este video me gustaría por favor invitarte a suscribirte si no te has suscrito. Si eres nuevo por acá, dale like y activa la campanita. Y por favor divulga esta palabra para que lleguen a más personas, para que sus vidas sean transformadas. El día de hoy me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Quién eres tú al terminar el proceso? ¿Quién eres tú cuando finalmente sales de ese desierto? ¿Te has hecho un autoanálisis en todas las pruebas pasadas que has pasado? ¿Quién eres tú al final? ¿Cuál fue el resultado final? ¿Qué fue lo que realmente obtuviste al final de la prueba? Si la superaste o no. Todo lo que Dios hace en nuestra vida y todo lo que Dios planea tiene un propósito y lo hace con una intención específica. Desde el inicio de la creación nosotros podemos ver cómo Dios ordenó día por día todo lo que hizo para enseñarnos a nosotros orden, tiempo, trabajo y descanso. Dios podía hacer todo en un momento, solamente con sonar los dedos Él lo podía hacer, porque Él es Dios. Pero Él desde el inicio de la creación nos quiso enseñar que Él trabaja con intención, con un propósito y para todo tiene un plan, para tener una dirección específica. Él sabía que iba a crearnos su obra más bella de todas, que eres tú, que soy yo, y Él quería desde el inicio enseñarnos eso. Entonces todo lo que Él lo hace por un motivo específico para obtener un resultado específico. Lo lindo es que al pasar todas las pruebas, si tú haces un autoanálisis, a la final de cualquier prueba, el resultado es siempre el mismo. El tipo de resultado que Él quiere obtener es siempre el mismo. Y tú dirías, ¿cómo así siempre el mismo? ¿Cómo que Dios quiere obtener el mismo resultado? ¿Por qué te digo que Él quiere obtener el mismo resultado? Porque el resultado de todo proceso, de toda prueba, no tiene que ver absolutamente con lo que tú vas a poder obtener tal vez físicamente, con lo que tú vas a poder tocar con tus pies. Vamos a poner el ejemplo. Tú quieres comprar una casa. Dios te da la aprobación de que esa es la casa. Pero aún Dios dándote la aprobación y dándote el ok que sí, pasas por un proceso hasta poder obtener los papeles y la llave de tu casa. Entonces tú dices, pero ¿por qué yo pasé por el proceso si ya Dios dijo que sí? La tierra, antes de que fuera formada, antes de que salieran las plantas, pasó por un proceso antes de todo eso. Léete en primero de Génesis cómo Dios hizo día por día y todo fue un proceso para obtener un resultado específico. Entonces, aún Dios diciéndote, yo te voy a dar la casa, esa es la casa, aún Él hace que tú pases por un proceso hasta llegar a agarrar la llave de tu casa. Entonces dice, ¿por qué me hizo pasar por el proceso? Porque tal vez había algo en ti que tenía que ser transformado, que tenía que ser cambiado caracterialmente antes de tú pisar y entrar a esa propiedad, para que tú fueras capaz de poder manejar lo que te iba a ser entregado en las manos. Entonces, ¿cuál es el resultado en todo esto? La casa representaría, como dicen aquí en Italia, la ciliegina sulla torta, o sea, la cereza del pastel. Pero el resultado desde el inicio eras tú, en lo que tú te ibas a transformar, en lo que tú ibas a aprender. Un ejemplo lo podemos ver y es la vida de Job. Cuando Satanás se presenta delante de Dios y le dice, claro, Él te es fiel por todo lo que tú le has dado, quítale todo eso y verás. Dios da la aprobación, Job es probado, sus hijos mueren, pierde todo, le llega hasta una enfermedad. Pero podemos ver, si tú lees al final de todo, el resultado de todo esto, de todo el proceso que Job pasó, la intención no era, o sí, unas de ellas eran mostrar la integridad de Job, mostrar cuánto Job creía en Dios, mostrar la resistencia y la perseverancia que tuvo Job.
Pero el resultado específico que Dios quería era hacer ver que el resultado iba a ser en quien Job se iba a transformar después de todo esto. Porque no era que Dios le iba a dar el doble de todo, eso era la cereza del pastel. El hecho de que Dios después le diera hijos más bellos, el hecho que después Dios le diera aún más de lo que ya tenía, porque eso fue la recompensa. Pero el resultado principal era quién sería Job después del proceso. Recordemos las últimas palabras que Job dijo después que pasó todo su proceso, después que habló con todos sus amigos. Él dijo lo siguiente: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Todo proceso te lleva a tener una cercanía aún mayor con Dios. Todo proceso hace que tú te agarres más de la fe para que tú puedas resistir y perseverar. Y mientras más tú te agarras de la fe y más tú te acercas a Dios, tú vas a conocer aspectos y áreas de Dios que tú no conocías. Y mientras más tú conoces esos aspectos, más Dios te revela a ti quién tú eres en Él. Job no sabía, no conocía esa parte. Job solamente había escuchado y hacía lo que él había aprendido, lo que le habían dicho. Mira, tú tienes que hacer los sacrificios, tú tienes que hacer esto para mantener tu integridad en Dios, tú tienes que cumplir la ley. Pero entonces a Job le fue revelado una cosa aún mayor, y eso no le iba a ser revelado si él no pasaba por el proceso. El resultado de todo proceso, independientemente cual sea, será siempre tú. El resto que tú recibirás será lo que le va a dar la belleza al pastel en cual te transformaste. El resto que tú recibirás, que tocarás con tus manos, será esa cereza linda que se pone al inicio. Pero en realidad, lo bueno de todo es el sabor que tuvo el pastel. Es en lo que tú te transformaste, lo que tú lograste ver, lo que tú entendiste. Por eso mi pregunta: ¿quién eres tú después del proceso? Muchas veces nosotros somos procesados y nos encontramos a veces que repetimos siempre las mismas pruebas. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si oro, si ayuno y aún lo mismo. Ponte a analizar. Todo proceso te lleva a una cercanía a Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que parecernos cada día más a Jesús. En cada proceso, en cada situación en la que tú te encuentres, hazte esta pregunta: ¿cómo haría Jesús en mi situación? ¿Qué haría Él? Porque todo el proceso por el cual tú pasas es lo que te lleva a tú comportarte como Jesús se comportaría en esa situación. Entonces, cuando tú logras entender eso y logras tener esa cercanía, tú vas a ver cosas en ti en medio del proceso que Dios quiere transformar. Tú vas a ver cosas en ti en medio de la situación que Dios quiere quitar. Tal vez quiere que tú aprendas a perdonar. Tal vez quiere que tú dejes la envidia, tal vez quiere que tú dejes el orgullo, y muchas veces repetimos siempre los mismos procesos porque no entendemos que el resultado mayor de cada proceso somos nosotros mismos. ¿En quiénes nos transformaremos después del proceso? ¿En quiénes seremos después de la situación? ¿En quiénes nos convertiremos caracterialmente después de todo? La intención principal, el propósito de nuestro Dios en cada proceso que nosotros pasamos es transformarnos caracterialmente para que nos acerquemos más al carácter de Cristo. Nunca se trató de lo que tú vas a recibir materialmente. Siempre se trató de ti. Habrán cosas que Dios te va a pedir a ti que hagas. Y tú vas a pensar que va a ser con la intención de ayudar a otros. Sí, porque todo buen árbol que plantado bien en tierra buena, cuando crece, da su fruto
y da sombra a los demás, o sea que sirve de bendición a los demás, pero antes del árbol ser el árbol que es, tiene que pasar por un proceso para que sus raíces sean fuertes, para que luego cuando suba sus ramas puedan ayudar a otro. Entonces tú no puedes ayudar a otro si primero no eres transformado, si primero no eres cambiado caracterialmente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender qué Dios quiere que yo aprenda en medio de este proceso. ¿Qué Dios quiere que yo deje en medio de esta situación? ¿Qué Dios quiere que yo adquiera caracterialmente en medio de todo esto? Cuando tú entiendas en Dios qué es lo que tú tienes que cambiar, cuando tú entiendas en Dios qué es lo que Él quiere que tú dejes o que tú hagas, entonces vas a entender la intención y el propósito del proceso y saldrás victorioso. Y no lo vas a repetir, porque repetimos muchas veces porque no entendemos lo que Dios quiere que dejemos, porque no entendemos lo que Dios quiere que hagamos, porque no entendemos en quién Dios quiere que nos transformemos. Todo proceso te lleva a una transformación. Todo proceso te cambia, pero el proceso es con la intención de cambiarte para bien. Si repites, es porque aún no has entendido en quién Dios quiere que tú te transformes. Dime ahora, ¿quién eres tú después del proceso? ¿Quién has sido tú después de los demás procesos que has pasado? Yo he pasado por mucho y creo que tú también has pasado por muchas situaciones difíciles. Has pasado por prueba, pero después de ella, ¿quiénes somos? ¿Somos personas más cerradas? ¿Somos personas con más sentimientos contrarios? ¿O somos personas que nos estamos acercando más al carácter de Cristo? Dios no hace nada para herirte, Dios no hace nada para dañarte, Dios hace todo lo que hace para tu bien, para transformarte y para acercarte más a Él. Recordemos que Él es un Dios santo y Él no habita donde hay rencor, Él no habita donde hay sentimientos de envidia, Él no habita donde hay orgullo. Él habita en lugares que son transformados y que se dejan transformar por Él. El Espíritu Santo quiere entrar hoy en tu vida y hacerte entender que la situación que estás pasando no es porque tú hayas hecho algo en específico, sino porque Dios quiere transformar algo en ti, quiere quitar algo de ti. Y al final de todo el proceso, tú serás la torta con más sabor a Cristo que hay. Y entonces Él te entregará la cerecita que se le pone el pastel y tú dirás, esta es mi recompensa. Pero lo que yo he logrado entender de Dios, lo que yo he adquirido de Dios, vale más que esa cereza. Recuérdate que las cosas de aquí de la tierra son efímeras. Todas esas pasarán, todas esas se destruirán. Pero lo que tú adquieres en Dios dentro de ti es eterno. Job lo entendió. Ahora yo sé quién tú eres. Tú eres quien creó todo. Ahora yo logro entender. Ahora yo te conozco. Ahora yo no voy a hacer más un sacrificio solo por hacerlo. Yo lo voy a hacer por quien tú eres. No por lo que yo he escuchado. Ahora yo puedo verte. Que tú puedas decir después de la situación, ahora yo puedo verte. Ahora yo logro entender quién soy en ti. El enemigo no quiere que tú sepas esto. El enemigo no quiere que tú entiendas quién eres tú en Dios, porque en el momento en cual tú lo entiendas, tú serás una gran amenaza. Entonces transfórmate y déjate transformar por Él. No salgas del proceso igual o peor de como entraste. Si no lo vas a repetir. ¿Y sabes por qué lo repite? Porque Dios es misericordioso, porque Él te quiere transformar y porque Él te ama. Alejemos todos esos sentimientos contrarios. Seamos quienes Dios quiere que realmente nosotros seamos en Él. Entonces, autoanalízate. Acabo de pasar el proceso. Padre, ¿qué era lo que tenía que entender que no logré hasta ahora entender? Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo deje? Los procesos te cambian para bien. La palabra de Dios dice, Pablo en una ocasión dijo, alégrense cuando su fe viene probada. Porque esa fe
los lleva a tener resistencia, y la resistencia a perseverancia, a paciencia, que son frutos que nosotros adquirimos a través del carácter de Cristo. Cosas todas que Cristo tuvo. Habrá momentos en medio del proceso que tú vas a orar y tú no vas a escuchar la voz de Dios. Estará ese silencio y tú no sabrás cómo moverte. Tal vez tú preguntarás, Padre, ¿qué es lo que tengo que dejar? Pero Él te hará sentir y te hará entender las cosas que tú tienes que dejar. Dios no te abandonará en ningún momento. Él nunca abandonó a su pueblo en el desierto, que era también otro. ¿Qué quería Dios? ¿Cuál era la intención de Dios por el cual pasó 40 años el pueblo en el desierto? Él quería acercarlo más a Él. La tierra Canaán era la cerecita de la torta. Mas quienes Dios quería que ellos se transformaran en Él. Dios no quería que ellos tuvieran rey. Dios quería ser Él su rey. Pero nosotros somos tan cabeza dura que no logramos entender. Pero hoy yo te digo, todo proceso que tú pasas se trata de ti. Di, Señor, yo estoy pasando por esto. ¿Qué es lo que tú quieres que yo entienda? ¿Qué es lo que tú quieres que yo cambie? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en medio de todo esto? No desista, resiste y persevera y supera el proceso. Porque cuando salga, tú saldrás victoriosa. ¿Por qué? Porque saldrás con un olor aún más fuerte a Cristo. Y no hay nada más lindo que cuando tú hueles a Cristo, a nuestro Señor y Salvador. Dios te bendiga, Dios te guarde y comparte esta palabra. Y pregúntate, ¿quién soy yo después del proceso? Porque el resultado desde el inicio, cuando Dios dio la orden a que tú seas probada, el resultado eras tú. ¿Quién serías tú después de esto? Así puedes pasar al siguiente nivel. Dios te bendiga.